Bien, hermanos, vamos a pasar por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos nos encontramos con la conclusión de lo que Pablo ha estado diciendo desde el capítulo 1, versículo 16 en adelante. Él ha estado resolviendo el problema del Evangelio, ha estado mostrando cómo el Evangelio es salvación de Dios para todos los que creen, tanto a los judíos y también a los griegos. De esa forma, Pablo lo que hace es una división de mostrar las personas religiosas, judíos, y las personas que no se consideraban a sí mismos religiosas, los griegos. Entonces, Pablo ha estado mostrando en toda esta carta hasta este momento de cómo el hombre puede ser librado de su pecado, y lo que tenemos aquí en el versículo 1 es el resultado de todo aquello. Y eso es lo que hoy día nos atañe para hablar acerca del Evangelio a través de este maravilloso versículo de las Escrituras. Lo que encontramos aquí es un tratado de paz, el resultado de un tratado de paz que Dios hace y ha hecho con el pecador. ¿Por qué es necesario un tratado de paz? Tal cual como las naciones enemigas que han estado por guerra mucho tiempo, para poder ya subsanar sus diferencias y entrar en un periodo de bonanza en el cual hay un cese de los conflictos, un cese de las armas. Ellos realizan un tratado de paz que pueda regular de alguna manera el hecho de que ya no estarán más en enemistad. Así Dios ha hecho con la humanidad un tratado de paz con el pecador. Porque si no lo sabías, Dios, aunque suene fuerte decirlo, está en enemistad, está en guerra con el hombre, y el hombre por su parte no es una víctima de esto, sino que el hombre en su rebelión y rebeldía está también en una guerra con Dios. Sí, si tú no has creído en Jesucristo, si tú no has venido a reconciliarte con Dios, déjame contarte que ese es el estado de tu alma en este momento. Estás en guerra con Dios y necesitas este tratado de paz para que esta guerra cese. Y esta guerra no se manifiesta en tu incomodidad o en tu comodidad, en el bueno o mal pasar que tengas en tu vida. Esto es, ¿lo sientes así o no lo sientas así? Si tú no has creído en Jesucristo, estás en guerra con Dios. Sean muchos a tus ojos tus pecados, sean pocos a tus ojos tus pecados, esta es una realidad de la cual tú no puedes escapar por ti mismo. Estás en enemistad con Dios. Y eso es lo que Pablo ha mostrado acá en la carta a los Romanos. Y si me permite retroceder al capítulo 1 y ver allí el versículo 18, Pablo dice, porque primero en el versículo 16 dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La pregunta es, ¿salvación de qué o de quién? ¿Por qué el ser humano necesita salvación? ¿Y por qué Pablo no se avergüenza de este Evangelio? Y él dice, ¿por qué es salvación de algo que es imposible para el hombre poder salvarse de esto? Es la única solución para escapar de allí donde el hombre no puede escapar. Donde todas las personas, sean judíos o sean griegos, sean religiosos o no religiosos, todos están metidos en esto. Y es lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está situando al ser humano, repito, cualquier ser humano que esté en esta categoría, que sea religioso o no religioso, que crea en Dios por creer en Dios o que no crea en Dios y se considera a sí mismo un ateo, está poniendo a estos dos grupos de seres humanos bajo el mismo paraguas. Ambos están bajo el mismo techo. ¿Y cuál es ese techo? La desaprobación de Dios de sus personas.
Y no es una desaprobación pasiva, como Pablo lo muestra. No es solo que Dios nos haya dejado y se haya ido a causa de nuestro pecado y eso haya generado una brecha entre nosotros y Dios, cosa que es cierta. El pecado ha generado una brecha entre el ser humano y Dios. Pero esa brecha no significa que Dios no está consciente de lo que hacemos o es indiferente de nuestros actos. Porque al decir que la ira de Dios se manifiesta, está mostrando de que Dios está activo en esta enemistad. Si es así de verdad, aunque tú hayas tenido buenos tiempos, aunque en tu mesa haya habido pan, eso no quita esta realidad. Dios no está a favor de tus acciones. Dios no está contento con lo que somos. Dios está enemistado con nosotros. No porque Dios sea malo, sino todo lo contrario, porque Dios es bueno. Y Él no puede soportar el mal. Y es por eso que cuando llegamos a este capítulo 5 de Romanos y leemos estos resultados de la gracia de Jesucristo, es que este es un descanso para nosotros. Es un descanso porque teniendo en cuenta esa horrible verdad de que Dios está enemistado con nosotros y que nosotros además somos rebeldes con Él, que no nos interesa entrar en amistad con Dios, que no nos interesa encontrar reconciliación con Dios, que no nos interesa el valor de nuestra alma ni el destino eterno que ésta tomará delante de la presencia de Dios, que somos indolentes con nosotros mismos e indolentes con el carácter de Dios. Aún así Dios ha hecho una obra para que el hombre encuentre salvación, para que el hombre encuentre el completo perdón de sus pecados, para que el hombre pueda ahora estar en la presencia de Dios y ser una criatura justa que no le debe nada a Dios, una criatura que ahora se encuentre reconciliada con Dios. Eso viene de Dios mismo y no nace de nosotros los seres humanos. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren estas hermosas palabras. Él está diciendo justificados. La palabra está en una situación de que esto ya está hecho, ya está terminado. Aquí está hablando de una persona, de un grupo de personas que encontraron esta justificación. Y eso significa que a ellos no se les va a tomar en cuenta sus pecados. Y nos está mostrando Pablo que este grupo de personas, de creyentes a los cuales él les está escribiendo, ellos ya están en este estado de justificados. Y esto nos enseña que es algo completamente alcanzable. Pero las palabras pueden sonar un poco extrañas. ¿Qué significa justificado? ¿Qué es la palabra justificar? A veces es un poco ambigua para nosotros, no comprendemos mucho su significado. Pero por eso el Señor nos da a entender su palabra para poder comprender el significado de lo que significa la palabra justificar. Miren, justificar significa básicamente ser considerado como una persona justa. Eso quiere decir la palabra justificar aquí. Dice, justificados pues por la fe, lo podríamos decir de esta forma, siendo considerados nosotros justos por la fe. La pregunta es, ¿quién nos considera justo? ¿El ser humano? No. Aquí el justificados pues por la fe no es que un ser humano a ti te considere una persona moralmente correcta, o buena, o sin pecado. No, el que te tiene que considerar de esa forma para que tú seas justificado realmente es Dios. Por eso dice justificados pues por la fe. ¿Tenemos paz para con el hombre? ¿Para con los ángeles? No, para con Dios. Porque el problema que tenemos, esta guerra y esta enemistad, no la tenemos con el ser humano. No la tenemos con los ángeles. La tenemos con Dios. Y lo que yo debo buscar ahora es encontrar la solución de mi pecado, no para con el hombre, sino para con Dios. Por tanto, este justificados se refiere a delante de los ojos de Dios. Ser considerados justos. Ser considerados justos es la palabra justificar. Ser considerados justos a los ojos de Dios. Pero ¿qué significa
ser considerado justo. Muchas veces nosotros pensamos que la justificación o ser considerado justo quiere simplemente decir sin pecado, pero eso no es real. Eso es una parte de lo que es la justificación, ser considerado sin pecado. Pero si nosotros indagamos en las Escrituras, nos damos cuenta que la justicia que Dios exige del ser humano no es solo no hacer el mal, porque eso sería permanecer neutral. Y la neutralidad entre el bien y el mal, no hacer nada, es tan pecaminosa como pecar. Porque como criaturas de Dios, nosotros no fuimos creadas para no hacer nada. Nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Por tanto, si una criatura simplemente no peca, eso no agrada a Dios. Si se mantiene sin hacer ni el bien ni el mal, eso no es agradable a Dios. Para que la persona sea considerada justa, tiene que no solo no hacer el mal, sino que hacer perfectamente el bien. Y eso es ser considerado justo delante de Dios. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta que en ambos casos, como seres humanos, tenemos una gran falencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos mantenido ni puros y además no hemos hecho el bien delante de Dios. Es por eso que el ser humano no puede hacerse a sí mismo justo delante de Dios. Tú puedes ser justo a tus propios ojos. Puedes ser justo a los ojos de tu pariente, a los ojos de tu madre. ¿Quién no es bueno a los ojos de una madre? Pero lo que no puedes hacerte a ti mismo es justo a los ojos de Dios. Es por eso que Pablo, cuando habla de la justificación aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice que no es a través de nosotros mismos, sino que dice que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es porque el hombre no puede hacerse a sí mismo justo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros de una vez por todas entendamos dos cosas: que somos pecadores delante de Dios y que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para ser nosotros justos, hacernos buenos a los ojos de Dios. Es imposible. Es imposible. Tal como es imposible enderezar un árbol de 100 años que ha permanecido chueco por 100 años, es imposible que el ser humano pueda a sí mismo hacerse justo. Así como es imposible para un tigre eliminar las manchas negras de su piel, así para nosotros es imposible eliminar por nuestras propias acciones las manchas negras de nuestro pecado a los ojos santos de Dios. Es imposible. No se puede. Pero aquí el texto está diciendo justificados. Estas personas encontraron esta justificación a los ojos de Dios. Entonces la pregunta es cómo ellos ahora son considerados así, justos a los ojos de Dios. Dice que es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe. La fe básicamente significa confianza. Y es muy interesante porque muchas veces nosotros pensamos que la fe tiene que ver con una cuestión de reconocer que algo es verdad. Pero si nosotros pensamos solamente eso, estamos fallando. La fe no es solo eso. La fe no es reconocer que algo simplemente es verdad. Porque la fe de la que habla el apóstol Pablo aquí tiene que ver con una conexión. Tiene que ver con hacer mío. Tiene que ver con tener una relación con algo. No simplemente con saber que eso es verdad. Les pongo un ejemplo. Yo podría, hermanos, tener una vacuna que eliminara toda enfermedad de mi cuerpo. Y yo podría mostrarles a ustedes todos los estudios científicos por los cuales se demuestra fehacientemente de que esa vacuna de manera efectiva elimina toda la enfermedad del cuerpo de un ser humano. Y les puedo comprobar con hechos verídicos de que eso es realidad. ¿El hecho de que ustedes sepan que eso es verdad les sana las enfermedades? No.
no le sana de nada. El hecho de saber tú que esa vacuna es real y que realmente funciona, a ti personalmente no te sana. No te elimina ninguna sola enfermedad el hecho de saber que existe y el hecho de saber que funciona. El hecho de que tú creas que eso es verdad no es la fe de la que hablan las Escrituras. La fe de la que hablan las Escrituras es una fe, es una confianza que me lleva a generar una acción con respecto al objeto del cual yo creo. En este caso, el de la vacuna, sería, sí, eso es verdad, confío en esto, lo tomo y me lo inyecto. Esa es la verdadera fe. Ahora yo estoy obteniendo los beneficios de esa vacuna. Esa es la fe que habla Pablo aquí. Por eso que estos creyentes, por eso que estas personas que antes fueron pecadoras, que antes estaban bajo la ira de Dios, ahora por la fe han encontrado la justificación. Porque ellos no solo oyeron de Cristo, no solo creyeron que Cristo era verdad, sino que hicieron a Cristo suyo. Esa es la gran diferencia. La pregunta para ti en este momento es, ¿crees que Jesucristo es verdad? Simplemente. ¿Crees que Dios existe? Simplemente. ¿O has hecho a Jesucristo tuyo? ¿O has puesto tu confianza plena en Él? Porque si solamente tú confirmas que Cristo es real, lo digo con toda la solemnidad y el respeto posible, eso no te salvará. Tienes que hacer a Cristo tuyo por la fe. Tienes que creer que Él hizo esa obra por ti. Eso es lo que te lleva a la justificación, a que Dios te considere justo. Entonces Pablo dice ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿De qué paz está hablando Pablo aquí? Tenemos dos clases de paz en las Escrituras. Ambas van de la mano, obviamente. Pero primeramente creo que Pablo aquí está hablando de la paz no esa paz subjetiva, no es el sentimiento de paz en el corazón. No es sentirme en paz conmigo mismo, no es sentirme en paz con mi entorno, no es sentir la paz que me llena. No, Pablo no está hablando primeramente de eso, aunque tiene que ver con eso. Yo creo que primeramente Pablo aquí cuando dice tenemos paz para con Dios, está hablando de que esa enemistad ha terminado, que ya no estamos en guerra con Dios. Eso es lo que está Pablo diciendo. Y que el resultado de ese término de guerra es que ahora yo como creyente tengo una paz en mi alma. Pero primeramente Pablo está hablando de una paz, de un término de conflicto con Dios. Para después llegar a la paz de sentirme, repito, bien, de sentirme que tengo esa calma, que ya he encontrado el tesoro que buscaba, en este caso que es Dios. Pero primeramente tiene que ver con el cese de la enemistad para conmigo y con Dios. Entonces la única manera en que tú puedes ser reconciliado con Dios es que tú aceptes los términos de este tratado de paz de Dios para contigo. De que tú puedas reconciliarte con Dios a través del medio que Él ha establecido para que el hombre encuentre esa paz con Dios. Ese cese a las armas, para que tú no seas considerado jamás un enemigo de Dios. Para que jamás vivas como un enemigo de Dios. No solo no ser considerado como un enemigo de Dios, sino que dejes de vivir como un enemigo de Dios. La única manera de hacerlo es que tú seas justificado. En otras palabras, en que tú seas considerado delante de Dios como una persona justa. Y la única manera en que Dios puede considerarte justo a ti, como una persona buena, que nunca ha hecho el mal y que ha hecho siempre el bien, es considerarte a ti a través de otro. No a ti solo, a ti a través de otro. ¿Y quién es ese otro? Pablo lo dice claramente aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el meollo del asunto, la base de toda salvación.
Esta es la base de toda consolación, la base de toda la justificación, Jesucristo. Sin Jesucristo, Dios jamás me considerará a mí o te considerará a ti como una persona justa. Nunca. Sin Él, sin Cristo, estamos completamente perdidos. Sin Cristo no hay verdadera paz con Dios. No hay verdadero cese de las armas. Yo sigo siendo enemigo de Dios y tampoco jamás encontraré la llenura del alma si no tengo a Jesucristo, para que Él sea mi paz para con Dios. La pregunta es cómo Cristo se vuelve este medio para nosotros, para que tengamos esa paz para con Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Eso quiere decir que Jesucristo funciona como una especie de abogado entre la parte acusada y el acusador. Te tenemos a ti como persona sentada frente al estrado, frente al gran juez de los cielos y de la tierra, frente a Dios mismo en toda su santidad. Ahí estás tú. Dios, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce cada uno de tus hechos. Y Él te ha pesado en su balanza y ha salido culpable en la balanza de Dios. Y sabes que el veredicto de Dios sobre tu propia alma es verdadero porque lo ha dado aquel que no puede mentir y que no puede torcer el derecho. Porque Jesucristo es justo, porque Dios es justo por naturaleza. El veredicto final para ti es condenado. Esa persona es injusta. Esa persona no tiene buenas obras. Esa persona no es digna de estar en mi presencia. Esa persona es digna de ser castigada por haber pecado en contra de la alta majestad de los cielos. Pero en vez de que la sentencia caiga sobre ti, en vez de que el castigo que se merece el pecador caiga sobre el pecador, aparece este abogado. Y este abogado no fue dado ni buscado por el hombre. Él no fue y llamó al abogado para preguntar por él y que abogara por su causa delante de Dios, del mismo Dios. Sino que fue el propio Dios, sí, el propio Dios ante el cual nosotros hemos pecado. Fue Él que también a nosotros nos acusa de pecado de manera justa. El que proveyó este abogado para que abogara por nuestra causa. Nosotros que no teníamos ninguna sola defensa para poder escapar del juicio de Dios, fuimos provistos de un abogado del propio trono de Dios. Esto es increíble y esta es la maravilla del Evangelio. Que el propio Dios, que tiene toda la autoridad y toda la libertad de darnos el juicio que merecemos por nuestras propias acciones, Él mismo nos haya provisto un defensor para nuestra causa, para nuestras pobres almas, para nuestras almas que son impotentes delante de su grandeza. Él nos proveyó este abogado. Pero este abogado tenía que pagar el precio del acusado. No era un abogado común y corriente, sino que este abogado tenía que ocupar el lugar del pecador, el lugar del acusado. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él ocupó el lugar del pecador. Y las transgresiones puestas a la cuenta del pecador fueron ahora pasadas a la cuenta de Jesucristo mismo. Y el argumento de Cristo para que Dios perdonara al pecador, el argumento de Cristo fue Él mismo. Es como que le dijera al Padre: Padre, soy tu Hijo, de ti merezco absolutamente todo. Y aquí me entrego delante de ti. Toma mi vida perfecta, toma mi vida que tiene el valor de Dios mismo, toma mi santidad, toma mis buenas obras, toma todo lo que yo soy y lo que he sido como hombre delante de ti. Tómalo. Este es mi pago por el pecado del hombre y mi propia vida, yo mismo, en todo lo que yo soy como hombre y en todo mi valor que esto añade para cuando soy Dios y añade valor eterno a mis obras. Tómalo todo, Padre. Aquí está mi ofrenda para el pago del pecado de ese miserable pecador que no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera quiere salvarse a sí mismo. Yo pago por él.
Entonces el Padre, oyendo tan inigualables argumentos a causa del pecador, a favor del pecador, Él no hizo caso omiso a la ofrenda de Jesucristo y Él aceptó el pago. Al aceptar el pago, entonces, la ira de Dios que pesaba sobre nuestra cabeza como una espada afilada que cada vez se acercaba más y más a nuestro cuello hasta que algún día el juicio de Dios cayera sobre nosotros, no cayó sobre mí, no cayó sobre Él, sino que cayó sobre Jesucristo mismo. Por los pecados que el pecador cometió delante de Dios. Para que ahora, en la muerte y en la resurrección de Cristo, la justicia que ganó Cristo en su vida fuera puesta a la cuenta del pecador. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es la única forma de ser considerados justos delante de Dios. Es a través de Jesucristo. ¿Quieres que Dios te considere justo? En otras palabras, ¿quieres ser justificado y tener paz para con Dios? Es a través de Jesucristo, por la fe. No solo creas en que Cristo murió, no solo creas en que Cristo resucitó, no solo creas en que Cristo es real, no solo creas en que Jesucristo hizo esto o aquello, cree que lo hizo por ti. Cree que cuando moría Él en la cruz moría por ti, pecador, por ti. Que cuando resucitaba lo hacía por ti. Sí, puede que lo haya hecho por millones de personas, pero eso a ti no te salva. Lo único que te salva es hacer a Cristo tuyo. Y la única forma de hacer a Jesucristo tuyo por la fe es creer que Él moría por ti, que pagaba tus pecados, que abogaba por tu causa, que Él resucitaba para tu justificación, para ti personalmente. Entonces, si tú crees así, tendrás el resultado de lo que Pablo habla aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habrás alcanzado la paz. Dios ya no será más tu enemigo. Ahora Dios será tu Padre. Dios no será jamás tu verdugo. Ahora es tu benefactor eternamente y para siempre. Ahora no tendrás temor a la muerte, porque no irás a la eterna cárcel de Dios, el infierno, sino que irás a los campos eternos de la gloria eterna frente a la presencia del eterno y glorioso Jesucristo, el Señor. Solo por haber creído en Él. Y eso es lo que Pablo termina diciendo, por quien también tenemos, o sea, en Jesucristo, la entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Y mire lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, es tan segura la salvación de Jesucristo, que si tú crees en Él, podrás gloriarte, alegrarte, jactarte en que un día verás el rostro de Cristo Jesús en la eternidad. Por ninguna buena obra tuya. Solo porque eres considerado justo y recto a los ojos de Dios a través de Jesucristo. Pero para que eso sea efectivo, debes poner tus manos sobre este Cordero celestial, para que la muerte de este Cordero sea tu muerte, y para que su resurrección sea tu resurrección. Pero si por la fe tú no haces a Cristo tuyo, no tienes ninguna sola esperanza. Puedes creer en Cristo, o sea, puedes pensar que Cristo es real, pero eso no te salvará. Como tampoco te salva ver por la ventana una comida y el hecho de verla y poder oler la comida no te va a llenar el estómago. Así el solo hecho de oír de Cristo, el solo hecho de saber de Cristo, jamás llenará el estómago de tu necesidad de salvación y perdón en Dios. Debes comer a Cristo, debes beber a Cristo, debes creer en Él. Entonces, si tú te arrepientes de tus pecados, dejas tu vida rebelde delante de Dios, consideras en que no quieres seguir viviendo más esa vida torcida, revuelta, en enemistad con Dios, y quieres dejar esa vida, porque eso es el arrepentimiento. No es un pedir perdón y nada más, es anhelar vivir en contra de mis pecados y querer agradar a Dios. Si te arrepientes de esa forma y ahora crees en Cristo Jesús, serás salvo en Él, serás justificado, serás justo a los ojos de Dios, porque confiaste en la muerte, en la resurrección, en la persona de Jesucristo. No hay otra salvación para nosotros. No hay otra manera de encontrar paz para con Dios. Y cuando
cuando la guerra entre tú y Dios termine, entonces en tu alma habrá paz. Esto no es que terminarán tus problemas. Esto no es que la vida se volverá color de rosa para ti, porque Pablo mismo lo dice. Él mismo dice que en medio de la tribulación, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está diciendo que para él el Evangelio no cambió su vida en el sentido de que ahora tenía menos tribulaciones, menos problemas, menos pruebas. No es eso. El Evangelio no es un solucionador de tus problemas. El Evangelio es el solucionador del gran problema, tu enemistad entre ti y Dios. Y cuando alcanzamos esa paz, ese cese de armas entre mí y Dios, también viene la paz. Por consecuencia, la paz del alma. Y viene el gloriarse en una esperanza bendita. Pero si no tienes a Cristo, no tienes el derecho de gloriarte en ningún bien venidero en la eternidad. Porque solo Cristo es el pasaje para la eterna bienaventuranza entre los hombres y Dios. Que el Señor les bendiga.